Tengo en mis manos esta réplica de la bellísima Dama de Baza. Todavía desconocemos mucho de los íberos, el principal pueblo peninsular a la llegada de los romanos. Hoy nos acercaremos a sus guerreros, a sus diosas y sus príncipes. Bienvenidos a Arqueomanía. Uno de los grandes enigmas de la arqueología española son las damas íberas. En 1971, en Baza, provincia de Granada, se descubrió una escultura policromada de una mujer. Vestía ropas de color y tras un primer examen, los expertos se percataron de la importancia del hallazgo. Pero se abría una incógnita fundamental. ¿Era la Dama de Baza una reina, una diosa o una virgen? Yo la vi. Fui allí porque yo estaba estudiando en Cástulo, me llamaron y me dijeron, ven mañana por la mañana. Y yo fui a dormir allí, a Baza, y al día siguiente fui a primera hora y yo vi a las viejecillas que creían que era la Virgen santiguarse ante la Dama de Baza y arrodillarse. Y se corrió la voz en el pueblo, que era la primitiva imagen de la Virgen, y hay una disposición del Ayuntamiento de Baza de que la Dama de Baza se lleve a la iglesia y se ponga al lado de la patrona. El Cerro del Santuario se sitúa frente a Baza. Está flanqueado por la vieja ciudad de Basti y por el Cerro Largo, una necrópolis íbera. En esta oquedad, hace 2500 años aproximadamente, se enterró en una gran tumba la escultura de la llamada Dama de Baza. La operación de traslado y descenso de la imagen no debió resultar sencilla, dado su elevado peso y el desnivel de unos 2 metros que tuvieron que salvar para colocar a la dama. Junto a ella se introdujo un ajuar de piezas de cerámica. La tumba fue sellada tras un ritual que se supone complejo y nunca se profanó. En 1971 se produjo su hallazgo. No fue un encuentro fortuito. Las circunstancias del hallazgo hay que enmarcarlas dentro de una excavación sistemática, es decir, no fue un hallazgo casual, no se trató de una remoción de tierra y que de pronto apareciese la estatua, sino que se llevaban ya 3 campañas de excavación. Realmente se empezó en el año 1968 y fue el 20 de julio del año 71 cuando se encuentra la dama. Es en sí una funeraria. Bajo el brazo derecho hay un hueco donde se depositaron las cenizas de una mujer joven, todo eso está ya perfectamente documentado, que debía corresponderse con un personaje de la alta aristocracia de la ciudad de Basti. La excavación se llevó a cabo con los estándares de la época. Algunos datos muy relevantes, como la datación del enterramiento, no se efectuaron de manera científica, y hoy en día es casi imposible realizarla ya que la tumba ha sido prácticamente destruida. Por el estilo artístico de la escultura, su creación se sitúa en el siglo IV a.C. La Dama de Baza con seguridad es del IV, con seguridad absoluta, por una sencilla razón. Uno de los sistemas de datar pues son las monedas, pero en esta época no había monedas, pero había vasos griegos. Y entonces los vasos griegos hoy día están ya muy estudiados y se puede le dan a usted un trozo de vaso griego y dice usted esto es el 375 y es de fulanito de tal. En las 3 necrópolis íberas excavadas en Baza han aparecido más de 170 tumbas de diferentes tipologías. Estamos en una verdadera ciudad de los muertos. Hay 4 tipos de enterramientos. 4 tipos de enterramientos que, curiosamente, en la otra necrópolis que hay en nuestra espalda, en Cerro Largo, en el año 1800, el maestrescuela Pedro Álvarez Gutiérrez ya lo había también documentado, que se corresponden desde un simple agujero en el suelo, una pequeña fosa donde coge estrictamente la urna cineraria sin ajuar o con un mínimo ajuar, tumbas un poquito más elaboradas con una estructura de adobe, mortero, otro nivel ya superior, todo ello ligado, conforme va complicándose la estructura de enterramiento, también al ajuar que contiene, de tipo cistoide, como alguna que habéis podido ver, y en última instancia las grandes tumbas de cámara, como la 155 en la que ha aparecido la dama, que tienen en torno a los 2 metros, 2 metros y medio de lado y otros tantos de profundidad. La ciudad de los vivos se situaba a escasa distancia sobre el Cerro Cepero,
un promontorio que después presentaría una importante ocupación romana. La Basti íbera se convirtió en ciudad estipendiaria de Roma, es decir, sujeta a tributos. Su papel estratégico como puente entre el Mediterráneo y el Alto Guadalquivir, fundamental en el comercio de mineral y en las importaciones orientales, permitió que se creara una élite dominante, una clase dirigente habitual en las ciudades íberas. Pero el problema arqueológico es que las necrópolis de Baza han sido expoliadas. Para hacerse una idea correcta de lo que pudo ser la ciudad íbera de Basti, debemos desplazarnos unos kilómetros al norte. Frente a la ciudad de Jaén, en una meseta de 6 hectáreas de superficie, un equipo dirigido por Arturo Ruiz está llevando a cabo la excavación sistemática de una ciudad íbera antigua. Pero Puente de Tablas alcanzó su esplendor en torno al siglo V. Los restos de su poderosa muralla nos dan la primera pista de la importancia del enclave. El equipo se está centrando en el estudio de un palacio. La ciudad estaba dirigida por una dinastía principesca. Sabemos que son aristócratas que se organizan a partir de un sistema de clientelas, de tal forma que la gente se va sumando al linaje del aristócrata casi por una vía de fidelidad y de adopción, y que precisamente, bueno, a cambio de eso le ofrecen la posibilidad de darle armamento, de darle una parcela de tierra, pero la suerte para el príncipe es que en función del número de clientes va consolidando su papel como personaje poderoso, es decir, quien le da la fuerza es el número de clientes que tiene. En este dibujo de trabajo realizado por el propio Arturo Ruiz, se observa claramente el estilo del palacio. Actualmente puede identificarse la puerta principal, un patio distribuidor, las zonas públicas y reservadas y los restos de un santuario familiar. En su tiempo de apogeo, este palacio sería visible desde muchos puntos de los alrededores, marcando un lugar de poder, una verdadera sede real. La construcción de la ciudad de Puente de Tablas responde a un plan urbanístico perfectamente calculado. Los investigadores han descubierto, gracias a un sencillo reloj de sol, que la alineación de las calles y viviendas se hacía a partir del norte geográfico. También han calculado que los constructores de Puente de Tablas empleaban una proporción constante, una especie de sección áurea, a partir del triángulo. Los trabajos actuales se centran en la topografía del Palacio Real y en análisis arqueométricos de los materiales excavados. Gracias a las mediciones exactas que realiza el equipo, en la que se emplean las más modernas tecnologías, como el GPS, se podrá reconstruir virtualmente el Palacio de Puente de Tablas. En la actualidad, la tecnología y la ciencia permiten la obtención de un gran número de datos. Uno de los procesos más interesantes es la llamada flotación de materiales. El sedimento excavado se vuelca en cubos. A estos cubos se les añade agua. Al cabo de unos minutos, los materiales más ligeros, como las semillas y los carboncillos, flotan. Después, se extrae el agua de los cubos, vertiéndola en un tamiz, y el sedimento ligero se limpia con abundante agua. Es un trabajo agotador, ya que hay que tamizar miles de kilos de tierra. Una vez que se han decantado las semillas y los carboncillos, se trasladan al laboratorio del Centro Andaluz de Estudios Ibéricos, ubicado en la Universidad de Jaén. Allí se estudian al microscopio y se comparan con bases de datos. Este prolijo trabajo permite conocer el tipo de vegetación de la zona, lo que es muy importante para la reconstrucción del paisaje y su evolución en el tiempo. También es fundamental para conocer el tipo de producción agrícola. Llama especialmente la atención el empleo de un escáner en 3 dimensiones que permite la reproducción exacta de las piezas arqueológicas extraídas en las excavaciones. Todas estas tecnologías nos permiten acercarnos con mayor fiabilidad al pasado y así conocer mejor todos los detalles de la vida durante la antigüedad. El mundo íbero era un mundo de príncipes, diosas y damas misteriosas. Un mundo que cada día está mejor documentado. Este relieve se corresponde con la llamada danza bastetana, la danza ritual de los pueblos bajo el influjo de Baza. El relieve puede verse en el Museo de Jaén, junto a una impresionante colección de arte íbero. También pueden contemplarse las famosas falcatas íberas, monedas, cerámica autóctona y otra de clara influencia griega. Llama especialmente la atención una colección de exvotos. Pero sin duda,
La escultura es la manifestación artística que más y mejor información nos da sobre las élites íberas. Como ha quedado constatado por diferentes estudios, la Dama de Baza sirvió de urna funeraria. Los íberos incineraban a sus muertos y luego los depositaban en jarrones de cerámica o dentro de esculturas. La Dama de Baza parece un caso aislado, pero dentro del Museo de Jaén encontramos una urna cineraria tallada en la piedra. Una loba abraza un arca en la que fue depositado un difunto. Su función es la misma que la de la Dama de Baza, pero su iconografía nada tiene que ver. La escultura de los conjuntos del Pajarillo o de Cerrillo Blanco nos muestra una élite, un conjunto de guerreros, de señores, que ocupan los más altos escalafones sociales. El bestiario de alguna de estas tumbas es sencillamente sobrecogedor. Está claro que la Dama de Baza está vinculada a las élites íberas. Fue una urna funeraria, de eso no hay duda. Una paloma que sostiene en su mano izquierda hace pensar a algunos investigadores que se trata de la representación de una divinidad. Su enigma seguirá despertando la imaginación de las miles de personas que visitan el Museo Arqueológico Nacional. A 500 kilómetros, en Baza, la necrópolis íbera que la cobijó durante 2500 años puede esconder todavía alguna pista de indudable valor. El tiempo dirá. Los textos íberos, todavía sin descifrar, pueden ser la llave. Yo soy medievalista porque me gusta la historia de las ciudades. Que es un mundo que nunca acaba, o sea que cada día cuando tú te levantas tienes que pensar en el artículo que estás redactando o el artículo que habías redactado ayer y decir, bueno, tengo que volver a escribir, tengo que volver a leer. O sea que es la fuente de un reflexionar de cada día. Ser humilde, reconocer que podemos engañarnos, ¿no? Y eso, sobre todo ser humilde, quedarnos muy humilde, ¿no? Porque sabemos algunas muy pequeñas cositas del pasado, ¿no? Y la mayoría de las cosas no las conocemos, quedan bajo tierras. Resulta apasionante descubrir cómo vivían algunos de los homínidos que nos precedieron. Atapuerca se ha hecho famoso, pero existen en España otros yacimientos de primera magnitud internacional. Hoy visitaremos Cueva Negra, un abrigo habitado por homínidos de hace casi 900.000 años, que ya utilizaban el fuego, según prueban los extraordinarios descubrimientos de esta última campaña de excavación. La Cueva Negra se encarama sobre la garganta del río Quípar, o Estrecho de la Encarnación, cercano a Caravaca de la Cruz, Murcia. La extraña construcción de la Cueva del Rey Moro domina amenazadora el paisaje. Mitad caverna, mitad castillo, nos dicen que fue utilizada como puesto de recaudación de impuestos del viejo camino real hacia el Reino de Granada. ¿Quién sabe? En todo caso, Cueva Negra se encuentra en un lugar privilegiado en el que la historia se ha empeñado en condensarse. ¿De qué cuadrícula es? Vivimos la emoción de un posible hallazgo humano en Cueva Negra. Un estudiante, excitado, se dirige hacia el maestro para enseñarle una pieza que acaba de limpiar en la criba. Es un diente en perfecto estado de conservación, que aunque parece humano a primera vista, resulta probablemente ser de un primitivo macaco. Macaque, probably macaque. Monkey, some sort of monkey. ¿Puedes poner un IV, Azu? ¿Es el macaque? ¿De qué tipo de mono? Macaco. Pero quizás es un poco grande para el macaco, ¿no? Aquí tenemos el problema, si puede haber o no Terropithecus. Pero prefiero no hablar de esto hasta que no tengamos datos más contundentes. También algunos macacos son grandes. No. Venga, vamos a meterlo en bolsa.
La cueva se eleva en la actualidad unos 40 metros sobre el cauce del río Quípar, pero en tiempos remotos estuvo en la orilla de un lago. La elevación del terreno secó el antiquísimo mar de Tetis hace más de 500.000 años. Aún se puede observar las sucesivas terrazas del lago que desaguó por el estrecho de la Encarnación. El sedimento del lago colmató la cueva con una capa de tierra muy uniforme, con varios metros de potencia. Michael Walker, director de la excavación, le otorga una antigüedad entre unos 990.000 y 780.000 años. La técnica que realmente demuestra la antigüedad superior es la técnica del paleomagnetismo que ha sido realizado por investigadores de Berkeley que vinieron aquí a tomar muestras y luego las estudiaron en Berkeley. El paleomagnetismo es una metodología que aprovecha del hecho de que en distintos momentos en el pasado, en épocas geológicas, los polos del globo terráqueo se han invertido. Es como el planeta es como un gran imán y de vez en cuando el norte pasa al sur. Exactamente. Y entonces esto afecta la polaridad de los pequeños granos metálicos y de mineral en el sedimento que también tienen una polaridad influida. Con lo cual podemos saber la polaridad de cada estrato si estaba en la normal o en la invertida. Exactamente. Si tú sabes sí. qué periodo, cuándo cambian de polaridad, puedes saber qué fecha, entre qué intervalo está, ¿no? Hoy en día hablamos de la polaridad normal, o Kronbrunnes, por el hombre que lo descubrió, que empezó hace 780.000 años. Antes hubo una inversión, y este Kron se llama Matuyama, y todo este sedimento pertenece al final del Kron Matuyama, o sea, entre hace 990.000 años y 780. En términos redondos, unos 800-900.000 años. Estamos, pues, a finales del Pleistoceno superior, cuando el homínido que habitaba Europa entera era el conocido como Homo heidelbergensis, heredero de los Homo erectus que emigraron de África. En Cueva Negra se han encontrado 2 dientes perfectamente conservados de heidelbergensis, de unos 900.000 años de antigüedad. Cueva Negra arroja 2 importantes sorpresas. En teoría, en esa época, la humanidad tan solo tallaba sus útiles de piedra con una técnica conocida como hachelense. En Cueva Negra ha aparecido una formidable hacha de mano de este estilo, que con sus más de 800.000 años es la más antigua de todas las aparecidas en Europa. Tenerla en las manos produce una singular emoción que me acerca a nuestros ancestros. La primera sorpresa salta al encontrar tallas mucho más evolucionadas, que implican una mayor habilidad y capacidad de abstracción de lo que hasta ahora le suponíamos, ya que se parece al estilo de talla musteriense que usaron los neandertales 600.000 años después. La industria de la Cueva Negra, de elementos pequeños, lascas pequeñas, tiene la particularidad de que tienen el filo retocado de forma muy fina para servir como implementos cortantes o punzantes, o incluso raspantes como estas que se llaman babosas, porque parecen babosas de jardín. Todos son típicos normalmente del musteriense. Lo llaman musteroide porque se ocurre hace 800.000 años, cuando ya no se habla normalmente del musteriense. Los homínidos acumularon los restos de los animales que componían su dieta, sobre todo micromamíferos, aves y algunos animales grandes, como rinocerontes, ciervos gigantes o bisontes. La segunda sorpresa la vivimos in situ, al aparecer durante nuestra visita huesos calcinados que apuntaban el uso del fuego para cocinar por parte del heidelbergensis. Es muy interesante. Mira, A ver. nos estamos acercando al horizonte gris y están saliendo huesos quemados. Uy, uy, uy. Huesos quemados. ¿Qué tipo de huesos son?
Bueno, ¿Pudieran ser? bien de micromamífero o de ave. Bueno, si están carbonizados, pudiera ser algo natural o puede ser claramente acción del hombre. Muy ¿no? bien. Pues evidentemente, yo creo que el hombre sí tenía el uso del fuego y aunque no tenemos hogares aquí, pues desde luego estamos viendo de vez en cuando huesos con características de haber sido quemado y entonces esto es prueba de que el hombre estaba aquí y que estos huesos no están aquí simplemente porque algún carroñero o algún ave rapaz los ha depositado en la cueva. Bueno, pero la cronología de esta cueva significaría que el fuego entonces se usa mucho antes de lo que hasta ahora teníamos probado, ¿no? Creíamos. Posiblemente es uno de los yacimientos con testigos de fuego más antiguos de Europa. Porque hasta ahora más o menos era hasta 500.000 años donde se creía que había fuego, ¿no? 500 y Sí, pico algo mil. así, sí. Y esto significaría retroceder al menos 300.000 años. Y a mí no me sorprende, porque el hombre tenía que comer y estamos en un periodo interglacial ahora, pero en invierno aquí hace un frío, En aquella época. hay escarcha, heladas en periodo interglacial. Así que, Por tanto, esta cueva nos permitiría afirmar que los homínidos, en aquel caso Homo heidelbergensis, ya manejaba el fuego hará unos 800.000 años. sí, además sabemos que estaban en épocas frescas del año. Pero aún se necesitaban pruebas más concluyentes que confirmaran el uso del fuego. Los formidables hallazgos de esta campaña 2011 las han por fin proporcionado. En primer lugar, la presencia de huesos totalmente calcinados, o sea, la combustión total de los componentes orgánicos. Por eso tienen el color blanco, o casi blanco, un gris muy claro. Otros quizás todavía sin combustión total, pero esto es inconfundible. Luego, lo más espectacular, levantamos este pequeño bloque de sedimento sin saber que debajo iba a haber un pequeño bloque de sílex totalmente descompuesto por el calor. Como podemos ver aquí con estas pequeñas esquirlas partidas por el calor intenso, probablemente sobre 800 grados. Los descubrimientos de Cueva Negra nos permitirán iluminar uno de los episodios más desconocidos de nuestra evolución como especie. Hoy ya sabemos que el Homo heidelbergensis fue más hábil e inteligente de lo que habíamos pensado hasta ahora. Nos despedimos con nuestro pequeño homenaje a la ciudad de Lorca. El feroz terremoto también afectó a su museo arqueológico y piezas milenarias pudieron quedar destruidas bajo nuestra custodia. Toda una lección. No somos nada ante una naturaleza enfurecida. Y no olviden que en el próximo programa vamos a continuar contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. El 11 de mayo de 2011, la localidad murciana de Lorca sufrió una serie de terremotos originados por una falla. Los efectos fueron devastadores. Causaron una decena de muertes y numerosos daños muy graves en edificios y mobiliario urbano. La pérdida fundamental fueron las vidas humanas segadas, los heridos y la forzosa demolición de viviendas. La ciudad convive todavía con ese dolor y trata de recuperarse con entereza y dedicación. Los efectos terribles de la serie de temblores han dejado muy dañado el patrimonio histórico de Lorca. Iglesias, la vieja puerta de la ciudad, casas nobles. El Museo Arqueológico de Lorca también sufrió el seísmo. Se encuentra en una de las zonas más afectadas. Hoy en día está apuntalado. Tras un primer vistazo a sus salas, nos recorre un escalofrío. Me cogía un pilar cerca de donde estábamos, ¿no? Los ordenanzas también estaban... Y bueno, pues vimos caer escombros, bueno, no escombros no, fundamentalmente todos los cielos rasos de donde estábamos, se movía el edificio, fue como una especie que te levantan y te tiran. Y luego, una cosa sorprendente, salía de la junta de dilatación de los dos edificios que estábamos cerca, salía tierra que parecía como si hubiera habido un incendio, ¿no? El edificio nuevo, el anejo del viejo museo, ha sido el que más desperfectos ha sufrido, al estar construido sobre pilares y carecer de muros gruesos, como el edificio antiguo. Bueno, el edificio es un edificio que está unido en dos partes. Tiene una parte que es antigua, del 17,
y una parte que se añade digamos que como zona de servicios. Esa parte es la que ha sido más afectada, tiene algunos pilares que están mal y sobre todo toda la tabiquería de la primera planta. Están afectados despachos, salón de actos, laboratorios, etc. Y también se ha visto afectada la zona de exposición, fundamentalmente elementos museográficos, vitrinas, componentes que explican un poco las colecciones y luego las piezas, que también hay varias piezas que se han visto afectadas. Esta fotografía sobre un pilar corresponde a una réplica de una escultura ibera situada en este mismo pedestal. Hoy está destrozada. En el suelo se aprecia todavía la muesca que produjo el impacto. En esta sala, una vitrina movida por la embestida se desplomó sobre las vitrinas cercanas. En cambio, en la misma sala, una escultura de San Jorge cayó y no sufrió el menor daño. Como este capitel, que permaneció milagrosamente sobre su pedestal, o esta gran vasija, que resbaló desde su base al suelo y no sufrió rotura alguna. Las vitrinas que carecían de patas y tenían unas baldas más estrechas son las más perjudicadas. La mayor parte de las piezas que albergaban cayeron y se destrozaron. Bueno, tenemos ya hecho todo el inventario de piezas que se han visto afectadas. Hay en torno a unas 150 piezas, más o menos. Y hay de todas las culturas y de todos los materiales. Hay vidrio, hay metal, hay fundamentalmente cerámica, hay de todos. También hay monedas que están afectadas, porque aunque la moneda no se vea, pero está rayada. Y luego también se han afectado piezas que tenemos en los almacenes visitables. El museo ya tenía bastantes piezas que no estaban expuestas permanentemente y en unos armarios que había, que se podía acceder tanto investigadores como personal que lo solicitara, se han volcado varios armarios y se han visto también piezas rotas y afectadas. Gracias al trabajo del equipo del museo y a la colaboración de diferentes instituciones, las piezas están ya en proceso de restauración. Pero Lorca necesita que el edificio que alberga el Museo Arqueológico vuelva a ser seguro y pueda abrir al público. Las impresionantes colecciones que posee merecen la pena. Y la ciudad de Lorca, un ejemplo de valentía y superación, lo merecen mucho más.